Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a lunes 12 de diciembre y hemos tenido noticias positivas para Farmamar y bueno, pues por petición de algunos suscriptores vamos a ver otro tipo de acciones. No las traigo normalmente a pesar de ser buenas acciones, pero es que son en comportamiento muy parecidas a muchas que traemos o son pues acciones muy cíclicas como otras que traemos y ahora las vamos a comentar. Por un lado, vamos a ver el Banco Sabadell y Unicaja, por petición de un suscriptor, Aircross, que ya hace algunas semanitas que no lo traemos, Acerinox y Meliá Hoteles, por petición de un suscriptor también. Vamos a ver Inditex, su comportamiento que ha tenido, que es un poquito flojo, y como no, Farmamar para comentar estas noticias que han salido hoy. Pero antes de empezar con el vídeo, ya sabes, si tienes a bien, suscríbete al canal, dale un pulgar arriba y sobre todo, comparte y activa la campanita. Bueno, empezamos ya por el Banco Sabadell. Es un banco que se está comportando como muchos otros, sobre todo los bancos domésticos. Estamos hablando de Bankinter, por ejemplo, de Unicaja también, donde el comportamiento después de la pandemia está siendo bastante positivo. Otros han superado ya valores prepandémicos, como por ejemplo el caso de Bankinter, y otros, bueno, pues le queda todavía bastante recorrido. Fijaros el gráfico a larga distancia sobre el Banco Sabadell. Ahora nos encontramos, o nos encontrábamos, en unos mínimos muy interesantes con una línea de largo plazo que no está ajustada porque esta línea está hecha desde hace ya un año y algo y bueno, cada vez que hay una entrega de dividendos pues esta línea habría que bajarla un pelín, ¿verdad? Y como es una línea que está muy por encima del gráfico, muchas veces ni la veo ni me acuerdo de hacerla. Es decir, estamos en una tendencia de un canal alcista lejos en parte sobre esta línea de tendencia bajista, que estaría en torno a día de hoy, estaría en torno a 1,33, 1,33 €, y en un futuro pues podríamos verla por en torno de 1,20 €, 1,22 €, más o menos por esta zona, si todo sigue como tiene que seguir hacia esa línea. Bueno, como veis, los bancos pues no es una muy buena idea invertir en ellos, sobre todo si no tenemos muy buena idea de lo que está sucediendo a largo plazo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? ¿Sabadell ha cambiado en algo? No, sigue siendo la misma empresa, sigue siendo el mismo banco, habrá solventado unos problemas, habrá mejorado en otros, habrá disminuido los gastos de explotación en algún sentido, habrá mejorado los márgenes en otro, perfecto, pero la línea es la que es. Y por eso muchas veces os comento con todo el cariño del mundo que no es lo mismo comprar Sabadell aquí que comprarlo aquí. Porque si tú lo compras en esta zona de aquí puedes estar extremadamente tranquilo y si la compras aquí pues puede ser que no vuelvas a ver este precio en tu vida y lo único que te quede es ir cobrando dividendos. De aquí sacamos dos conclusiones. Siempre hay que abrir el gráfico lo máximo posible, siempre hay que modificar el gráfico con ajuste de dividendo y sin él, siempre hay que ponerlo en lineal y logarítmico y empezar a sacar conclusiones. Y la segunda es: nunca inviertas demasiado dinero por mucha rentabilidad que creas que vas a sacar. No es lo mismo invertir aquí 5.000 euros que meter 30.000. No es lo mismo, ¿verdad? Cualquiera nos podemos equivocar, cualquiera podemos hacer una muy mala inversión y no es lo mismo recuperar 3.000 euros que recuperar 30.000. 30.000 significa que si no lo quieres sacar asumiendo pérdidas, pues estarás durante muchísimos años, por no decir décadas, intentando recuperar un dinero que posiblemente no seas capaz de recuperar nunca. Y eso hay que dejarlo bien claro. Por lo tanto, una vez que después de la pandemia toca unos mínimos, una zona de asentamiento lo deja bien claro, fijaros que empieza a caer, como no, en febrero del 2020 y empieza a hacer el primer asentamiento, que aquí nadie sabía cuál va a ser el mínimo, por supuesto, en mayo, y el segundo asentamiento se produce en octubre del 2020. Es decir, prácticamente 8 meses dando aquí unas penurias que no veas. Una vez que vemos ese asentamiento y empieza el crecimiento positivo, es cuando hay que empezar a invertir. Claro, a todo lo pasado somos todos muy listos, ¿no? Pero bueno, es para que os hagáis una idea de la problemática de muchos bancos. No es solo el Sabadell, también lo fue en su día Bankinter, también lo es BBVA. Bueno, pues si ajustáis el dividendo a la temporalidad correcta, veréis que hay pues un problema bastante grande con este tema. Así que lo primero que tenemos que hacer es vislumbrar aquí un canal alcista que se cumple bastante bien. No os preocupéis por estas salidas de tono, siempre las hace y son muy perjudiciales para la cotización, para aquellos que vayáis a largo. ¿Por qué? Porque sí, está muy bien ver crecer tu acción muy por encima, pero de nada sirve si vas a largo, si dentro de 2 o 3 semanas ves que cae la cotización por aquí abajo,
¿verdad? Entonces es mucho mejor mantenerse lo más centrado posible del canal alcista, poquito a poco, avanzando hacia el futuro. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Pues que se ha vuelto a salir por la parte del canal alcista. Y esto, bueno, pues ha sido una salida un poquito de tono, no más allá de un pequeño susto, y ahora vuelve a recuperar. ¿Por qué? Porque el precio estaba muy alejado de la media de 20 sesiones. Cada vez que el precio se aleja de la media de 20 sesiones, pues viene una corrección. A veces se queda en la propia media, otras veces baja hasta la de 50 y otras veces baja a la zona intermedia entre la de 50 y 200 sesiones. No pasa nada si vas a largo plazo. Si quieres especular, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Cada vez que supere la parte alta del canal alcista, vamos a hacer aquí una ampliación. En este punto de aquí o en estos de aquí, cada vez que supere la parte superior del canal alcista, hay que poner un take profit y que te eche cuando quiera. Y una vez que te echa, por lo único que te queda es esperar semanas, meses o incluso trimestres enteros hasta que vuelva a tocar la parte inferior del canal bajista. Por lo tanto, Sabadell, su comportamiento está siendo dentro de lo esperado y bastante bueno. Pero fijaros que ya le queda bastante poco, y aquí cuando hablo poco, a lo mejor estamos hablando de principios de 2024, que no el 2023, antes de tocar la tendencia de la línea de larga, la tendencia bajista que lleva bastantes años sin ser superado con ajuste de dividendo. Así que Sabadell es otra de las grandes empresas que traigo de vez en cuando. Yo no soy amigo de los bancos, por los motivos que os he contado, porque son difíciles de tradear correctamente si no abres bien los márgenes temporales, y luego porque ya se está acercando a momentos peligrosos. Al Bankinter que lo trajimos ayer le estaba pasando un poco de lo mismo. Todavía tiene margen, como el Sabadell, pero hay que empezar ya a poner las orejitas así en modo precaución, no vaya a ser que nos pille el toro. Unicaja. Bueno, pues Unicaja, por petición del suscriptor, le pasa exactamente lo mismo. Veíamos unas caídas brutales de largo plazo, ¿verdad? Tenemos este gráfico que es muy parecido al anterior, pero con muchísimo menos temporalidad, por supuesto. Veíamos estas caídas brutales desde los máximos de 1,52 €, le ayuda muy poquito el COVID, se pasa la misma temporalidad prácticamente que los demás bancos y demás empresas en una zona de asentamiento y después ya comienza pues un canal alcista. Le pasa lo mismo, exactamente lo mismo que al Sabadell, por eso muchas veces cuando traigo Bankinter o traigo Sabadell, pues prácticamente vale para cualquier banco, ¿no? Que tenga más o menos los mismos fundamentales. Salida de tono por encima del canal alcista y catacrack, nos venimos abajo. Salida de tono y catacrack. No os preocupéis por estas salidas de mechas de los canales, que es muy habitual, simplemente nos debe preocupar los cierres y las aperturas de mercado. Así que por ahora se continúa por el canal alcista. Me preocupa un poquito en cuanto a la situación que no ha sido capaz de superar o no ha sido capaz de cerrar por encima de este cierre de aquí. Ha hecho dos máximos haciendo de doble techo, lo cual es un poco preocupante. No mucho, pero está ahí, el hecho está ahí. De hecho, voy a trazar el Fibonacci correctamente hasta esta zona y vemos que efectivamente cerró uno de los días, la línea verde cerró por encima de este valor muy poquito, pero no ha sido capaz al día siguiente de abrir en ese mismo valor o por encima, con lo cual al abrir por abajo pues te canta un poquito a la baja ese cierre superior, con lo cual es un poco peligroso. ¿Preocupante? Bueno, pues viendo los márgenes que tiene Unicaja no me parece excesivamente preocupante. Por ejemplo, Unicaja gana en esta página web, que es la propia Unicaja, Unicaja gana 260 millones de euros en los 9 primeros meses hasta septiembre, un 67 más interanual. Bueno, pues viendo sus fundamentales, pues no hay nada malo que decir, simplemente una reducción en los gastos de explotación del 8,5% interanual, lo cual está muy bien. La provisión para insolvencia se redujo un 39,9% interanual, también está muy bien. Margen bruto de crecimiento del 3,3% y beneficiantes de provisiones en un 20,5%. Quiere decir que los fundamentales son buenos, son buenos. Digamos que esta estructura podría no significar absolutamente nada. No tendría por qué significar absolutamente nada, porque ahora mismo Unicaja pues tampoco podemos decir que está excesivamente cara. De hecho, tendría que recuperar unos márgenes bastante elevados prepandémicos. Estaríamos hablando de esta zona de aquí, en torno a 1,15 €, 1,20 €, una cosa de así. Así que todavía queda margen de subida. Eso sí, yo no descartaría pues un toque en la parte baja del canal alcista. Fijaros que tiene muchos más toques, por ejemplo, que Bankinter, pero también es famosa, vamos a decirlo así,
por este tipo de bancos son famosos por quedarse más o menos en el 25% del canal alcista. Y es un problema el aprovechar hasta el mínimo, hasta la parte baja del canal alcista, porque a veces nos perdemos unas oportunidades bastante interesantes cuando toca esta zona aquí, el 25% del canal alcista. Por ejemplo, si vosotros queréis invertir 6.000 euros en Unicaja, mi consejo que os daría es que intentáis hacer una entrada con la mitad en el 25% del canal alcista siempre que haya una vela de cambio de tendencia, como por ejemplo aquí esta vela de envolvente, una envolvente alcista, bueno, pues sería muy buena oportunidad intentar entrar en la zona esta de aquí, por ejemplo 0,84. Fijaros que unas cuantas semanas después tenéis una gran entrada. Vuelve a bajar, volvemos a entrar aquí, tenemos otra envolvente alcista y bueno, se queda mucho más corto, ¿no? Pero con un buen take profit que nos eche cuando quiera y poco a poco vamos teniendo rentabilidades un 10, un 15, un 5% y va sumando. Y si tenemos la mala suerte que, bueno, pues hay un retroceso mayor y nos lleva a la parte baja del canal alcista, entonces aquí probar con entrar con el otro 50% del capital disponible para Unicaja. Y eso sí, ya esperar con un buen stop loss, asegurar un buen stop loss, siempre protegiendo el dinero y simplemente aprovechar las ocasiones. Es mi consejo. A mí me parecen unas oportunidades estupendas, por ejemplo, las oportunidades que ha dado Bank Inter. Aircross, bueno, pues la traíamos hace una semana y media, hace 2 semanas, y vemos que el comportamiento está siendo estupendo. Ha bajado más allá de lo que se proponía con este hombro, cabeza, hombro. Bueno, ha dado un respiro en esta zona de aquí. Ya veis que es simplemente por separación del precio con respecto a la media de 20 sesiones. Rebote de gato muerto. ¿Por qué es un rebote de gato muerto? Porque fijaros, no llega ni siquiera se acerca a la media de 50 sesiones. Vuelve a caer y atraviesa con fuerza este nivel de aquí. Estamos hablando del 50% de Fibonacci. Fijaros, hace un suelo en esta zona de aquí, un doble suelo, 0,265 y a partir de aquí una subida. Esto me recuerda muchísimo a lo que comentábamos ayer de A3 Media. Parece ser que se han puesto de acuerdo las mismas fechas para hacer una escalada de precios preparando algo para Navidad. ¿Vale? A partir de aquí, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones, porque yo desde luego no tengo ni idea por qué ha sucedido estas cositas, ¿verdad? En Aircross, bueno, pues ya veis que los fundamentales son buenos, bueno, vamos a ponerlos así, reguleros. Es una empresa que no es que esté ni cara ni barata, simplemente pues hay que estudiar un poquito el histórico del PER para darse cuenta que hay empresas con PER bajo que no son capaces de subir y empresas que siempre tienen un PER elevado y no son capaces de bajar. Bueno, pues eso, para que os hagáis una idea que el PER no es un dato frío que haya que hacerle caso, simplemente, ¿vale? Hay que estudiar un poquito más el histórico del comportamiento de ese PER. Bueno, pues dicho esto, vemos que el precio se para más o menos un poquito en la zona del 23.6 de Fibonacci, que tampoco es una zona muy relevante, y a partir de aquí, pues en el corto plazo y en el medio plazo podríamos decir que sigue siendo alcista. No hay nada que reprochar. Ya vemos que el precio va a buscar la media de 50 sesiones. Seguramente en esta semana se pueda apoyar en la media de 50 sesiones, como hizo aquí. Estaríamos hablando de bajar hasta los 3,21 euros y, ¿por qué no? A ver si ya para finales de año y principios del que viene pueda atacar otra vez máximos, que yo creo que va a ser un buen momento, ¿verdad? 3,86. Lo dicho, Aircross, buenos fundamentales, tampoco espectaculares, ¿de acuerdo? No es que sea una empresa espectacular, pero si os dais cuenta en la estructura que lleva acumulado desde el año 2000, principio del 2021, bueno, pues vemos una estructura mente clara, donde tenemos una zona clara de compra y una zona clara de venta. Podríamos arriesgar un poquito más, pero a veces no merece la pena. Vamos con Acerinos, que es una empresa que, bueno, pues viendo los fundamentales del tercer trimestre del 2022, donde ya te pone, bueno, pues el índice de accidentabilidad se ha reducido un 43% respecto al tercer trimestre del 2021. Pues a mí me parece estupendo y maravilloso, me parece fantástico. Pero también es cierto que, bueno, para un inversor hay datos muchísimo más importantes, ¿no? Como por ejemplo que la facturación ha subido un 28% con respecto al tercer trimestre de 2021 para alcanzar los 2.175 millones. Y bueno, pues a pesar de esta subida de facturación, lo cual ha sido bastante buena, el problema es los costes, ¿verdad? Porque en el siguiente punto te pone, a pesar de los mayores precios de la energía, se ha alcanzado un EBITDA de 241 millones de euros, en línea con lo previsto después de realizar un deterioro de inventarios por importe de 65 millones de euros. Este resultado ha sido un 18% inferior al del mismo periodo del 2021.
Es decir, cómo nos afecta negativamente a este tipo de empresas la energía. Es decir, afecta muchísimo, por ejemplo, la inflación y por lo tanto tiene un comportamiento, la acción muy cíclico en las próximas décadas, ¿no? Llevamos unas décadas con Acerinox, no solo con Acerinox, sino con ArcelorMittal, que se está comportando pues de una forma cíclica. De ahí mi insistencia de no sobrepasar nunca ni invertir en los topes de estas acciones por muy bien que nos la pinten. Me recuerdo, estoy acordándome ahora de esas noticias que salían de ArcelorMittal, que aquí comentábamos en el canal, donde le daban un precio objetivo así tirando por lo alto 85 euros, ¿no? Cuando estaba tocando los 30,8, una resistencia histórica de la última década, cual pues era una noticia pues digamos que, a ver cómo lo digo para que todo el mundo nos entendamos, muy malintencionada, ¿no? Sacar en ese momento justo cuando estás en el máximo, luchando contra una resistencia muy dura de los 30,8, lanzar esa noticia de que, bueno, pues que ArcelorMittal vale 85 euros, pues está muy, muy malintencionada. Bueno, pues visto estos resultados, vemos que el beneficio después de impuestos y minoritarios son 137 millones de euros, 133 millones de euros, perdón, ha sido un 61% inferior al del segundo trimestre del 2022 y un 22% inferior al tercer trimestre del 2021. Con lo cual ya estamos viendo que a pesar de facturar mucho más, el beneficio pues está reduciendo bastante. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues lo que llevo diciendo mucho tiempo con ArcelorMittal. Le pasa un poquito lo mismo a Acerinox. Es una empresa muy cíclica, por supuesto que sí, donde le afecta negativamente los primeros pasos del futuro de una crisis. Estamos hablando del alza de la energía, el alza de las materias primas y luego un desplome. Cuando viene ese desplome, da igual que la energía baje, da igual que las materias primas bajen, porque bajará muchísimo la demanda. Y si no hay demanda, tenemos un almacenamiento de producto, un inventario enorme que tiene sus costes y no somos capaces de venderlo a un precio que nos dé rentabilidad. Con lo cual, pues estamos viendo la estructura que estamos viendo. ¿Aquí qué vemos? Bueno, pues vemos, no por irme mucho más atrás, ¿verdad? Estamos viendo, bueno, pues un sistema cíclico donde, bueno, cada vez que hay una crisis fuerte, como por ejemplo la del 2007, caída de golpe, luego viene la del 2012, donde se tira prácticamente un año y pico en la parte baja de la zona de compra segura. Luego viene un repunte de la economía, en el 2016 ya dan los últimos coletazos de la crisis del 2007, ¿vale? Eso se produjeron a finales del 2015 y durante el mediado del 2016. Y luego ya cuando estaba repuntando no ha sido capaz de llegar a la resistencia, cuando ya en el 2019 pues tenemos una bajada de fundamentales y ya la pandemia no ayudó en absoluto. Después de esto ha venido una recuperación muy potente y eso nunca es bueno. Vemos como ahora estamos en un ciclo bajista. A pesar de que los fundamentales no son los mejores, pero siguen siendo buenos porque tenemos un beneficio muy interesante, pero fijaros, estamos en un ciclo descendente, estamos en un ciclo bajista y por lo tanto ni ArcelorMittal ni Acerinox puede ser recomendación de compra. Sí es cierto que yo os voy a aconsejar siempre que pongáis el gráfico en una temporalidad acorde a vuestros gustos, pero esto es lo que tendréis que ver siempre. Y decir, está clarísimo que Acerinox y ArcelorMittal tienen una zona de compra segura y una zona de venta segura. Zona de compra segura cada vez que baje de los 6,5 euros. Algunos pueden ser más optimistas y empezar a comprar a partir de que baje de pierda los 7 euros, pero bueno, podríamos meter una zona de compra segura por debajo de los 6,50 euros. Y a partir de ahí que haga lo que quiera, me da igual. Que sigue cayendo, me da igual. Yo sé que Acerinox es una muy buena empresa, igual que ArcelorMittal, y que una vez que pase la tormenta, subirá. Y fijaros que estamos hablando de una empresa que si tú compras por debajo de 6,50 euros o podrías ajustar a 6 euros, podemos ver cómo prácticamente puedes duplicar la inversión. Bien, entonces, Miguel, ¿por qué no me traes Acerinox y me traías tanto ArcelorMittal? La diferencia está en que ArcelorMittal puedes quintuplicar, cuadriplicar tu beneficio y con Acerinox apenas vas a poder multiplicar por 1, o sea, obtener un 100% de beneficio, a pesar que también es cierto que tiene un dividendo bastante generoso, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando que ArcelorMittal
puede caer hasta los 12 euros y de ahí puede subir hasta los 30, 31, 32, incluso hasta los 33, como ha tocado en este último periodo, que prácticamente estás obteniendo casi un 200% de beneficio, pero si llega a bajar hasta los 5,50 euros, como bajó en la pandemia, pues estás multiplicando por 5 y por 6 el beneficio. No es lo mismo. A la hora de arriesgar, yo prefiero arriesgar con aquellas empresas como ArcelorMittal, mucho más grande, mucho más sólida y que me pueda prometer con el paso de los trimestres multiplicar por 4 y por 5 el beneficio, que no Acerinox, que bueno, pues como estamos viendo históricamente, pues me puede prometer un 100% de beneficio, que ya está bien, que ya está bien, pero no es lo mismo. Entonces yo prefiero centrarme más en acciones más rentables que otras y así por lo menos sacas más bocado con la misma temporalidad. Estaría mucho mejor repartir, por ejemplo, si tuvieses un dinero disponible en ambas, en ArcelorMittal y Acerinox, pues yo destinaría un 75% a ArcelorMittal y un 25% a Acerinox. Bueno, pues por diversificar un poquito no vaya a ser que en el proceso pase algo a ArcelorMittal y se vaya a la ruina, que lo dudo, pero bueno, podría ser. Pues aquí tenemos Meliá Hoteles, donde tiene un gráfico que, bueno, a ver, a pesar de que en los 9 primeros meses ha obtenido un beneficio de 50 millones, solo en el tercer trimestre, bueno, pues está bastante bien, ¿no? Vemos que la mejora de los fundamentales ha coincidido también con los de IAG, lo cual, claro, siempre van de la mano, y supera un 3% los ingresos prepandemia. Me parece estupendo. ¿Cuál es el problema de Meliá Hoteles? Que es una empresa que tampoco traigo mucho, yo creo que la he traído 2 o 3 veces en toda la historia del canal y por petición de suscriptores, porque son empresas altamente endeudadas, muy endeudadas. Fijaros lo que estamos viendo, Entre julio y septiembre, Meliá Hoteles Internacional obtuvo un beneficio de 49,6 millones de euros y sus ingresos aumentaron un 83%, alcanzando los 532 millones en el tercer trimestre. De aquí, pues una persona que no esté muy acostumbrada a mirar fundamentales tiene que sacar una conclusión, y es que Meliá Hoteles solo se pone en beneficio cuando alcanza cierto número de millones en ingresos. Todo lo que esté por debajo de esa cifra, pues no es capaz de sacar beneficio, porque es una empresa que en su sector necesita tener muchísimas propiedades y por lo tanto tener muchísimos gastos. Muchos gastos. Entonces, para obtener cierto beneficio necesita unos ingresos límite. No es como otras, que en donde si ingresan 50 millones obtienen 5 millones de beneficio, si ingresan 200, pues obtendrán, pues yo qué sé, 20 millones de beneficio. No, Meliá Hoteles necesita unos ingresos mínimos para estar a cero y a partir de ahí ya generar beneficio. Bueno, pues eso es un poquito peligroso. ¿Por qué? Porque son empresas que también suelen generar demasiada deuda. A ver si lo encuentro, porque estaba por aquí abajo, si soy capaz de encontrarlo. Aquí está. La deuda neta post-NIF 16 se ha reducido en 126 millones de euros durante el tercer trimestre del año, alcanzando a cierre de septiembre 2.778,6 millones. No de deuda bruta, no de deuda financiera total, no, neta, 2.778 millones de euros de deuda neta. Mientras que la EBITDA entre julio y septiembre se situó en 165 millones. Vamos a tomar este EBITDA como algo normalito y lo vamos a multiplicar por 4. Entonces tenemos que 165 millones multiplicado por 4 nos daría un EBITDA de 660. ¿Vale? Esto es entre julio y septiembre, es decir, el tercer trimestre. Vamos a multiplicarlo por 4, 165 por 4, obteniendo los 660 millones. Y vamos a coger la deuda financiera neta, en este caso serían 2.778, y lo dividimos, obteniendo pues un margen de algo más de 4,2. Y eso que estoy siendo muy generoso y estoy cogiendo un EBITDA que le ha salido bastante bien en este trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de tomar unos datos muy generosos, tiene un factor de endeudamiento de 4. Algo que ya he repetido muchas veces en el canal, que es muy peligroso. Unos datos malos, muy malos. Y aparte veníamos en una situación bastante mala. A partir de ahora, si mejora los fundamentales, pues la traeré más en el canal, si merece la pena. Pero por ahora es una empresa altamente endeudada, que está saliendo pues de una situación bastante mala. Ojalá le vaya muy bien, pero sin duda alguna, pues Meliá, a pesar de que es una empresa que capitaliza ahora 1.080 millones, ¿vale? 1.080 millones, ganando 50 en un trimestre, que lo ha salido muy bien, está barata, pero es tremendamente peligrosa. Cuando mejore mucho la situación, pues será
bastante buena empresa. Pero para eso tiene que mejorar muchísimo la situación internacional. Y como sabréis, bueno, pues hay bastantes analistas que coinciden que la situación en el próximo 2023 y 2024 va a ser una época muy dura. Va a ser una época dura. Con lo cual, hay muchas empresas como Acerinox, ArcelorMittal, Melihoteles, IAG, podrían sufrir. Es una de las probabilidades. Así que, pues no me hace mucha gracia aconsejar o analizar este tipo de empresas porque pueden ser a futuro bastante peligrosas. Aquí tenemos Inditex, donde hacemos un pequeño resumen. Veíamos una caída brutal que ya avisábamos desde hace bastante tiempo, donde veíamos una estructura de doble techo, por así decirlo, con divergencias muy fuertes, con una forma de M. Esta forma de M, bueno, pues nos da unas proyecciones bajistas hasta esta zona de aquí, en torno hacia los 20-21 euros. Se pasó de frenada, incluso llegó a bajar hasta los 18 euros, una auténtica barbaridad. Buena recuperación, parece ser que estaba haciendo números. Los fundamentales muy buenos, creo que obtuvo en el segundo trimestre, creo que no fue sus mayores beneficios, si no recuerdo mal, pero fueron los segundos mejores de la historia de Inditex, con lo cual es muy bueno. Tiene unos fundamentales maravillosos, pero estaba extremadamente cara. Inditex tiene unos fundamentales buenísimos, de los mejores que hay, pero no puede valer 96.000 millones, como valía aquí, ganando 3.250, ¿vale? No puede valer 90 y tantos mil millones en esta zona de aquí, ganando 3.250 millones, más o menos, en el año 2021, si no recuerdo mal, ¿eh? Y eso que los está mejorando, y este año se acercará a los 3.500, 3.600 millones, pero aún así, un PER 20 estaríamos hablando de 70.000 millones, no de 96.000, con lo cual estaríamos hablando de precios de 26, 27, 28 euros como un precio ya que empieza a ser generoso, un precio generoso para Inditex. Bueno, pues fijaros en lo que estaba pasando. Corrección abrumadora desde esta zona de aquí, desde los 25 euros, una pérdida, se pone a triangular y aquí dibujamos, como habíamos hecho el dibujo de forma prematura, y además fue después de entregar este dividendo, con lo cual el dibujo está descuadrado, pero no lo quiero tocar porque seguro que lo estropeo. Bueno, pues hacía una cuña alcista, es una cuña que apunta hacia abajo, o también cabría la posibilidad de una triangulación simétrica. La triangulación simétrica me gusta mucho más a mí que las cuñas alcistas, aunque son figuras muy fiables, por supuesto que sí, pero las simétricas me dan mucho más confianza. Por eso dibujé la proyección en el punto de ruptura y efectivamente pues ganó lo que va siendo la proyección, la triangulación simétrica. Aquí tenemos la proyección, tocó ya directamente los 25 euros, que más o menos estaban en esa zona de ahí, y bueno, pues ahora ha tenido un pequeño problema. Ha tocado la zona de los 25,34, habiendo superado esta proyección, 25,34, que es justo en este punto de aquí. Fijaros, donde abrió el mercado después de hacer el máximo anterior. Sube, abre aquí, sube un poquito y luego ya desciende con esta muy mala señal. Bueno, pues justo el otro día, hace 6 sesiones, bueno, pues tocaba esa zona de ahí, se quedaba justo en la apertura de ese mercado. Y es una muy mala señal porque entonces estamos hablando de algo parecido a un doble techo. Justo también cuando acababa de hacer pues un corte dorado, ¿no? Cuando la media de 50 sesiones supera la de 200. Con lo cual ahora podríamos ver un escenario muy parecido a este. Una vuelta e intentar oscilar en una zona lógica. Ya os digo que la zona entre los 20 y los 22 es una muy buena zona para incorporarse a Inditex, sabiendo que sus fundamentales son maravillosos. Mientras no se estropeen los fundamentales, maravilloso Inditex. Y por último tenemos Farmamar. ¿Qué le está pasando a Farmamar? Pues fijaros, si cerrase ahora mismo como está ahora, pues es lo que comentábamos ayer. Parece que hay alguien ahí con un interruptor que le da el interruptor y dice a subir, ¡pum! Y empieza a subir de carrerilla sin hacer ningún tipo de descanso, totalmente ilógico, supera el canal bajista que lleva dibujando desde hace unos cuantos meses, prácticamente todo este año 2022, y fijaros, bueno, pues rompe así, sin ningún tipo de noticia positiva, rompe así el canal bajista, así como el que no quiere la cosa, sin volumen, y luego, bueno, pues hay un retroceso. Si cerrase tal y como está ahora mismo la vela, sería una muy mala señal. Sería muy mala señal porque nos vuelve a meter dentro del canal bajista. Dentro del canal bajista, que además es luego bastante más difícil volver a intentar romper otra vez por esta parte de aquí. Es difícil. Se ha hecho muchas veces en muchas otras acciones,
pero es más difícil, es bastante más probable volver a meterse y buscar otra vez en la mitad del canal bajista, que estaríamos hablando de los 59 euros, que además estaría bastante cerca de este gap que está aquí sin cerrar, en torno a los 58,64, que todo hay que decirlo, ¿vale? Si cerrase por la parte superior, pues entonces estaríamos hablando de un posible throwback, ¿vale? Una rotura del canal bajista con una bajada hasta la parte alta del canal bajista para continuar otra vez ascendiendo. ¿Es lógico? Pues sí, sería lógico porque el 75% de las veces que se supera una resistencia o un canal bajista hay un throwback, un 75% de probabilidad. Ojalá que sea eso y continúe con las subidas. ¿Y cuáles son las noticias? Porque nada ha cambiado desde ayer. Bueno, pues las noticias son que PharmaMar recibe un pago de 10 millones de euros de Janssen por otro hito comercial de Yondelis. Este medicamento, que es el más antiguo que tiene PharmaMar, es bastante viejecito, pero sigue dando sus alegrías. De hecho, es el pilar, por ahora, el pilar de ingresos de PharmaMar. En la actualidad, el fármaco está aprobado en más de 70 países para el tratamiento de sarcoma de tejidos blandos y también en algunos de estos países para cáncer de ovario, y está también siendo investigado para otro tipo de cáncer. Ojo ahí al dato. Impulso para PharmaMar. La biotecnológica gallega, presidida por José María Fernández Sousa Faro, ha anunciado este lunes que ha recibido un pago de 10 millones de dólares por parte de Janssen Products LP al alcanzar un hito comercial establecido en el acuerdo de licencia relativo a Yondelis Trabectedina en Estados Unidos. Hay que recordar que la compañía firmó un nuevo acuerdo con Janssen en el 2019 que modificaba el acuerdo que tenía o reemplazaba el acuerdo que tenía en el 2001. ¿Cuál es el hito? Ni idea. Yo he intentado buscar información por ahí y no he encontrado nada. También es cierto que me pilló trabajando y así es imposible buscar información. Con lo cual hay que estar atentos a ver cuál es el hito, porque pagarte así 10 millones de dólares así de sorpresa con el nuevo acuerdo de 2019, pues es un poco sorprendente, ¿no? También la verdad es que la compañía tampoco nos ha informado que estaba a punto de cumplir un hito con Janssen Products, ¿verdad? Con Johnson & Johnson. Así que es bastante sorprendente. Muy buena alegría, 10 millones de dólares, se quedarán en torno a los 9 millones de euros brutos, algo a sumar a las cuentas de PharmaMar que se habían visto bastante mermadas para la investigación. Y para que os hagáis una idea, a 0,65 céntimos, 0,65 euros que nos pagan por acción de dividendo el año pasado, eso corresponde prácticamente a 12 millones de euros en dividendo. Así que recibir en torno a 9 millones de euros brutos en las cuentas no está nada mal. Para que os hagáis una idea, en comparación, 12 millones de euros en gastos en dividendo, pagando 0,65 y recibir 9 así por la cara de sorpresa un lunes. Pues estupenda noticia. Pero la cotización, fijaros cómo lo refleja. Una bajada interesante, que repito una vez más, si cierra así sería una muy mala noticia. Si cierra en la parte superior estaríamos hablando de los 68,40 euros o por arriba sería una muy buena noticia. Quién sabe, mañana lo sabremos. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, darle un like, compartir en las redes sociales y activar la campanita. Pasad buena tarde. Chao.